Hola, me alegra mucho que estés viendo este video. Hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona que yo le llamo, es lo que yo creo, un reformador del movimiento orgánico. Y por eso estoy muy feliz de que Joel estés acá en mi canal. Gracias por haber aceptado la invitación y por apartar un poco de tiempo de tu agenda para compartir con nosotros esto tan maravilloso que Dios te ha dado para que lo hagas en tu ministerio. Bienvenido. Un gusto, Wilber, de encontrarme con vos, con toda la gente que se comunica a través de las redes sociales con tus iniciativas. Y contento de conocerte personalmente, porque te conocía de referencia, pero nunca habíamos hablado personalmente y contento de poder estar en este espacio. Bien, creo que muchos te conocen de los que ven este canal, pero puede haber alguien también que no te conozca, así que quizás puedes presentarte brevemente quién eres, qué haces. Muy bien, mi nombre es Joel Barrios, estoy en este momento como pastor de la iglesia de Forest City, acá en Orlando, Florida, en Estados Unidos. Estoy casado, soy argentino, siempre digo que no tengo la culpa de ser argentino, pero soy argentino. Ujú. Pero ya me convertí, o sea, soy hijo de Dios, del reino, entré al reino de Dios. Exacto. Este, y estoy casado con una venezolana, Amelia, la conocí cuando vine a estudiar mi maestría aquí en Andrews. Y bueno, tengo tres hijos, Jeremías de 15 años, Yael de 12 y Eliana que la semana pasada cumplió 11. Así, bueno, estamos aquí sirviendo al Señor. Tengo ya 30 años de pastor y especialmente una trayectoria que ha ido, un peregrinaje que ha ido en crecimiento para el momento en el que estoy y estoy seguro que este peregrinaje continúa y en 10 años voy a ser alguien diferente a lo que soy hoy y seguir creciendo para la gloria de Dios, ¿no? Muchas gracias, sí, así es. Bien, esta serie de entrevistas yo le titulé De Saulo a Pablo, que está basada en la experiencia de Saulo, pero también en mi experiencia, en ese fariseo, que considero que aún lo soy, pero que el Espíritu de Jesús me ayuda poco a poco a irlo dejando y yo siempre quiero regresar y tomar ese espíritu, pero ahí está esa contienda. Entonces, quería preguntarte, así como Saulo tuvo esa experiencia, ese encuentro con Jesús que lo llevó a convertir en Pablo, ¿tú fuiste un Saulo también? ¿Tuviste una experiencia como, y si fuiste un Saulo, cómo fue tu experiencia para llegar a ser Pablo? Sí, fui un Saulo concentrado, en el sentido no pude apedrear a nadie, pero hubiera apedreado a muchas personas cuando era niño. O sea, me formé en un ambiente institucional porque mi papá es pastor, aunque mi historia con Jesús comienza con mis padres. No sé, es un poquito quizás. Mi madre es de una familia de inmigrantes españoles que emigraron a Argentina, de familia católica, pero católica eh, seguidora de la Biblia. Mm. Entonces, cuando llegaron a Argentina, a la ciudad de Mendoza, en el barrio no había una iglesia católica y la mandaron a mi mamá a una iglesia de los Hermanos Libres cuando tenía 6 años. Y estuvo yendo a esa iglesia de los Hermanos Libres de los 6 a los 13 años. Y ese pastor, que era un pastor inglés, don Jaime le decían, y la esposa que le decían doña Anita, eh, le mostraron tanto a Jesús a mi mamá que ella se entregó a Jesús en esa experiencia, a pesar de que nunca se bautizó ni nada. Le hicieron una obra tan buena a esa gente, invitándola a comer a su casa, ellos invitaban a la gente necesitada a sus casas. Mi madre vio todo eso de niña, que cuando era niña se entregó a Jesús y decidió, le pidió a Dios que le dé un esposo como era don Jaime. Cuando ella creció, se casó con mi papá y mi papá era un hombre de negocios que no era nada parecido a don Jaime porque era un hombre mundano incluso, Mm. pero mi mamá seguía teniendo esa inquietud y en un momento unos tíos le invitaron a ella a una iglesia adventista y entonces ella fue y ella pensó que era la iglesia de la niñez de cuando ella había conocido a Jesús a través de los hermanos libres y entonces pidió bautizarse y sin ningún estudio bíblico la bautizaron. Y ella entró así a la iglesia adventista. Después mi padre, que la respetó y le dijo, si tú quieres bautizarte allí, bautízate, pero sé fiel. Pero a mí no me obligues nada porque yo no tengo ningún interés en ser parte de ninguna denominación.
Ujú. Pero después por una situación lo invitaron, una vez lo acompañó mi papá, la acompañó mi mamá a, a la iglesia, y ahí en la iglesia vio en una vitrina unos libros que él había comprado cuando era joven y que no sabía por qué los había comprado. Cuando fue a su casa de la niñez, buscó esos libros y esos libros milagrosamente todavía estaban allí. Y eso para él, no voy a dar todos los detalles, pero para él fue una prueba de que tenía que empezar a investigar. Y empezó a Ujú. investigar y a leer la Biblia. Y se convirtió también, decidió bautizarse y se bautizó. Y entonces así mi papá después dejó todos los negocios porque lo que había descubierto en la Biblia y llegó a ser pastor con mucha pasión. Él dejó todo por ser pastor, por la misión de predicar especialmente en la segunda venida de Cristo. A mi papá le atrajo mucho el tema de la segunda venida de Cristo. Y mi mamá siempre llevó en el corazón eso de Jesús. Yo me crezco en un... Mi papá ya pastor, después fue departamento, crezco en un ambiente institucional, siempre fui a escuelas adventistas y crecí como un fariseo. Hasta que a los 11 años mis padres me regalaron un deseado de todas las gentes para que lo lea. Yo no lo empecé a leer y me aburrí. Pero cuando tenía 14 años, tomé nuevamente un sábado de tarde, estaba aburrido y tomé el libro y lo abrí en la niñez de Cristo, el capítulo de la niñez de Cristo, y comencé a leerlo. Y me llamó tanto la atención eso que comenzó a despertar un deseo de conocer más a ese Jesús que para mí era totalmente diferente al que yo tenía en la cabeza. Y es así que comencé de a poquito a leer El deseo de toda la gente. Lo terminé en 2 años de leer, pero lo leí y eso, en esa época de la adolescencia, es como que realmente cuando terminé de leer ese libro, Jesús se había transformado en algo para mí diferente, o sea, era algo totalmente diferente a lo que yo me imaginaba y se transformó en un ídolo mío, si podríamos decir así. Ujú. A los 14 años también tuve un accidente, donde milagrosamente un accidente íbamos con mis amigos en un mundial de fútbol juvenil que ganó Argentina y estábamos yendo a festejar en tren al centro de Buenos Aires y una amiga y yo nos caímos del tren y milagrosamente yo me pude agarrar de la baranda del tren y pude aparecer de vuelta dentro del tren, que fue algo que no tengo explicación todavía, y mi amiga murió. Ujú. Eso para mí me sacudió porque ahí yo me di cuenta que Dios tenía un plan para mí. Y yo quería mucho a mi amiga, no tenía ningún interés emocional, pero sí era como una hermana para mí. Y yo me acuerdo que ahí dije, mientras estábamos en el velorio, dije, yo no puedo hacer nada para que Silvina resucite, pero sí puedo hacer algo para predicar la esperanza o compartir la esperanza que tengo de verla de vuelta. Y ahí sentí que yo tenía que dedicar mi vida, de manera especial tenía que dedicarla a predicar la segunda venida de Cristo. Eh, bueno, terminé teología y al terminar teología seguí haciendo, no, mientras estaba estudiando teología, en la clase de Romanos comencé a tener muchas discusiones con el profesor porque el profesor decía que nuestras buenas obras, incluso las que hacía el Espíritu, no servían de nada para la salvación. Y eso a mí tocaba totalmente mi orgullo porque yo me había esforzado por cumplir muy, muy buenas obras. Y un día el profesor estaba explicando cómo oraba un fariseo, y cuando estaba explicando cómo oraba un fariseo, parecía que me estaba describiendo a mí, ¿no? Identificado. Ujú. Sí, entonces cuando iba a la cafetería, quedé como sacudido después de esa clase, y cuando iba a la cafetería, por adentro iba diciendo, pero soy un fariseo, yo oro así, he orado así toda mi vida. Yo lo admiraba a Jesús y quería imitarlo a Jesús y pensaba que lo estaba imitando a Jesús. Pero era todo por mis esfuerzos personales. Y sí, lo imitaba en mis actos, pero no en mi corazón. O sea, porque en mi corazón había mucho resentimiento contra aquellos que no lo imitaban. Eh, y entonces, y contra aquellos que no estaban a la altura de lo que yo pensaba que había que hacer en la religión. Y esa clase de romano fue para mí, y ese día especialmente, fue un antes y un después. No quiere decir que ahí, no, después tuve que seguir en ese peregrinaje y Dios por diferentes cosas fue llevándome de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. eh, y simplemente cuando comienzo a transitar en el camino de salir del fariseísmo, aunque todavía, como vos decís, también siempre lo digo también, Wilbert, que
el fariseo lo llevamos todos adentro, es el espíritu, el único que no es fariseo es el Espíritu Santo. Después nosotros sale el espíritu de nosotros y seguimos siendo fariseos y tan fariseos como siempre. Pero entonces cuando yo tenía la costumbre de, cuando mi hijo era chiquito, cuando nació, dije yo voy a ser un buen padre. Y me equivocaba en lo que significaba ser un buen padre, pero hice algo que fue muy bueno, a pesar de todo, que todas las noches le contaba la Biblia en mis palabras a mi hijo. Y cuando ya se hizo más grande de 3 años, le empecé a leer libros todos los días. Libros que tenían historias de biografías de personas que estaban entregadas a Dios y eso. Pero cuando le estaba hablando de Dios, siempre le hablaba de Dios, mi hijo me decía, papá, el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Entonces yo le decía, no, no. Entonces él me decía, no, pero si el Dios del Antiguo Testamento castiga y Jesús no castigó. Y yo le daba todas mis explicaciones y muchas veces lo corregía a él, y lo corregía de la manera también que a mí me habían muchas veces corregido. Por ejemplo, cuando él era irrespetuoso o era irreverente, de acuerdo a mis conceptos, yo le enseñaba la historia de Nadab y Abiú y les decía, porque Dios lo fulminó con fuego al que era irreverente, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la irreverencia. Y entonces después cuando le iba y le leía a mi hijo, me decía, yo no puedo, me decía, para mí Dios es malo, papá. Y yo me enojaba porque él pensaba que Dios es malo. Y entonces cuando le hablaba de los rituales del santuario, también un poco se ofendía él un poco. Y entonces eso me llevó a mí a replantearme un montón de cosas. Y ahí me empecé a dar cuenta cómo Dios puede hablarle a un niño, que a veces a nosotros no tiene que romper demasiadas cosas para hablarnos a nosotros, o sea, tiene que pasar por demasiadas layers o barreras para derribar demasiadas barreras. Pero entonces empecé a estudiar la Biblia desde el punto de vista de Jesús. O sea, ya antes había llegado a la conclusión de que Jesús era la interpretación bíblica, pero esa era una linda frase. Pero cuando empecé a leer la Biblia a través de Jesús, gracias a lo que mi hijo me empezó a cuestionar, cambió todo en mi vida. Y ahora yo no puedo, como digo, o sea, estoy en un peregrinaje. Sí, he sido un fariseo recalcitrante, y que tuve que pedir perdón a muchas personas que les hice daño con mis críticas, incluso cuando era niño, cuando era adolescente. Yo a mis compañeras que no pensaban como yo y que para mí eran mundanas, las critiqué y tuve que ir a pedirles perdón en este proceso. Y posiblemente tenga que pedir perdón a muchas más personas todavía, pero sí, hoy considero que soy una nueva criatura en Cristo, gracias a la revelación de Jesús, y estoy tratando de compartir eso que Jesús me ha revelado. Excelente, excelente. Sí, y más como pastor uno ha dañado a mucha gente. Eso es inevitable, consciente o inconscientemente. Eso pasa así. Algo interesante lo que dijiste aquí, me imagino que en Estados Unidos también. Aquí hay un diagnóstico cuando eso pasa mucho con... Hay algunas denominaciones cristianas que son muy... predican mucho ese Dios de castigo, de infierno, todo. Y hay jóvenes que cuando están en edad de teenager abandonan las casas y se van a unas instituciones del Estado donde dicen, yo no quiero vivir con mis padres, yo quiero aquí estar con ustedes porque en mi casa es un peligro. Y el diagnóstico es abuso religioso, se llama. Cuando estos jóvenes crecen con miedo, con ese miedo, es un miedo a ese Dios y tienes que obedecer por miedo. Solo quería hacer un paréntesis porque todos lo hemos hecho alguna vez, utilizado el nombre de Dios, abusado del nombre de Dios, del carácter, para querer conseguir un objetivo en nuestros hijos. Tal vez lo estamos haciendo de buena manera, que yo quiero que se porte bien, que sea reverente, pero en realidad estamos haciéndole un gran daño a nuestros hijos. Y yo también lo he hecho. Es muy triste que se sigue usando mucho, mucho, a abusar del nombre de Dios para conseguir un objetivo en la crianza de nuestros hijos. Totalmente. Hay acá también una estadística, por ejemplo, no tengo los números, pero se han estudiado iglesias conservadoras y iglesias liberales. Yo no estoy ni de acuerdo ni con liberales ni conservadores, para mí tenemos que ser fieles. Y perdonen, tengo el perro ahí que es toda... No sé qué pasará, parece que alguien está pasando.
Eh, espero que se callen, la perra. Tú hablas que se te escucha, no hay problema. Se me escucha. Sí. Muy bien. Acá, por ejemplo, se hizo un estudio. Como les decía, yo no creo ni que hay que ser liberal ni hay que ser conservador, hay que ser fiel. O sea, hay que ser fiel a Cristo y entregado a Cristo. Eso es lo que hay que ser. Pero es interesante que en las iglesias conservadoras, donde se predica más la conducta y donde se predica más el, digamos, todo lo que tiene que ver con el castigo de Dios, el infierno y todo eso, en esas iglesias hay más casos de pornografía, de infidelidad, de divorcios, que en las iglesias liberales, donde todo el mundo puede ir, y parece que son más fieles en las iglesias liberales que en las iglesias que se predica la fidelidad a la esposa, ¿no? Porque Sí, sí. justamente, bueno, esto justamente es la esencia de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, Dios quiere transformación de corazón, no quiere cambio de conducta. Exacto. Y hasta que no llegamos a entender que el problema está en nosotros, cómo nosotros concebimos a Dios, no va a haber ningún cambio en nuestra vida que sea real ni para transformación espiritual. Exacto. Y ya que nos adelantamos a ese tema, vamos a hablar de la iglesia orgánica, que yo te considero en el mundo hispano, que es un movimiento que está levantando en cada país, en cada idioma, como un reformador de la iglesia orgánica. Y no solo en nuestra denominación, sino en el cristianismo en general, porque es algo que se está levantando en el cristianismo. Entonces, me gustaría que nos ayudaras a definir en la iglesia orgánica cómo se ven ciertas cosas. Y ya has mencionado un poco, pero en la iglesia orgánica, ¿quién es Jesús y quién es la Biblia? Muy bien, en la iglesia orgánica Jesús es el centro. O sea, ¿y qué es una iglesia orgánica? Porque alguien quizás el término no lo entiende. Iglesia orgánica es una iglesia, es un movimiento. Todos los movimientos son orgánicos. Y el centro de la iglesia orgánica es Jesús. Jesús como la revelación del Padre, no Jesús como, digamos, porque podemos decir, vamos a predicar sermones cristocéntricos, y entonces en el sermón mencionamos a Jesús 30 veces y decimos que es un sermón cristocéntrico. No, es la persona de Jesús como centro y los principios que muestran la persona de Jesús. Y esos principios de la vida de Jesús son los principios de la estructura de la iglesia orgánica. La salvación, entender la salvación, como nosotros entendemos la salvación, es lo que determina cómo vemos a la iglesia. Sí, Jesús en la iglesia orgánica es el centro, o sea, pero es la persona de Jesús lo que vino, la misión de Jesús, el propósito de Jesús es revelar al Padre. Entonces, hasta que no se conecte a Jesús con el Padre, no se puede armar un movimiento poderoso. Mientras más conectamos a Jesús con el Padre, más poderoso se hace el movimiento. Eso no quiere decir que si no está totalmente claro eso, no puede haber movimiento. O sea, pero sí, mientras más conectamos a Jesús con el Padre, hay movimiento. ¿Qué es la Biblia en la iglesia orgánica? La Biblia es la fuente en la cual yo descubro a Jesús, y es la fuente de principios en los cuales se tiene que basar la iglesia orgánica o el movimiento. O sea, son principios, no conductas, no leyes, no versículos, sino los principios. O sea, cada versículo señala un principio. Y esos principios son los que debemos nosotros descubrir. ¿Cuáles son esos principios? Yo les llamo los principios de la creación. Son los principios de la realidad, y esto parece medio filosófico, pero son los principios de la realidad. Hay dos realidades. Una realidad original, que fue la realidad que Dios creó cuando creó este mundo, y después la realidad del pecado. Entonces, la Biblia, o la narrativa de la Biblia, me señala los principios de la realidad original, pero en un contexto de pecado. Entonces yo tengo que saber cuáles son los principios que aparecen en la Biblia que están en un contexto de pecado y cuáles son los principios de la realidad original. Y entonces en eso, comenzar un estudio y un peregrinaje en esos principios. ¿Quién muestra la realidad original? La muestra Jesús. Eso se llama encarnación. Jesús viene a vivir la realidad original en un contexto de pecado. Y entonces el ejemplo de Jesús es la base de la iglesia orgánica. No son las doctrinas, sino es la vida de Jesús
que los principios de la vida de Jesús es lo que muestra la base filosófica de la Iglesia orgánica. Exactamente. Sí, yo lo digo así que la Biblia es donde yo encuentro a Jesús y Jesús es la palabra, es ese verbo que se hizo carne. Yo siempre digo, la palabra no se hizo un libro, sino se hizo carne. Entonces, y con Jesús, Jesús nos ayuda exactamente a resolver esas dudas que tenía tu hijo, por ejemplo, que él veía a un Dios bipolar, a un Dios que aquí era malo, castigador, y un Dios que allá era bueno. Jesús une todo eso y nos ayuda Ahora, yo, por ejemplo, en la Iglesia orgánica, el principio sola escritura no es suficiente. No es suficiente el principio sola escritura. O sea, porque todos los protestantes tenemos principio sola escritura y sin embargo estamos desunidos. Entonces yo creo que sí, sigo el principio sola escritura, pero hay un principio superior que es sola escritura interpretada a la luz de Cristo. Porque si no, por ejemplo, yo una de las cosas que siempre hago en mis charlas, pregunto a gente cristiana de hace mucho tiempo, les pregunto, ¿son todos los libros de la Biblia igual de importantes? Y en el 90 o en el 100% de los lugares donde voy, el 90% de la gente dice sí, todos los libros de la Biblia son igual de importantes. Y yo creo que ese es ahora, en este momento yo hubiera respondido quizás hace 30 años de la misma manera, pero no, esa respuesta muestra que todavía no hemos descubierto ciertas cosas. O sea, la Biblia, todos los libros de la Biblia no son igual de importantes, son todos importantes, pero hay libros más importantes que otros. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, desaparecieron todos los libros de la Biblia y solamente está el libro de Sofonías y el libro de Juan y tú tienes que elegir uno para quedarte para siempre. ¿Cuál vas a elegir? Y todos, aunque todos dicen que son igual de importantes, todos dicen el libro de Juan. Y les pregunto por qué. Y bueno, porque ahí se muestra mejor a Jesús. Entonces le digo, pero entonces vos tuviste que, para tomar esa decisión, tuviste que decidir cuál es más importante. Si no, te hubieras quedado con los dos. Hubieras dicho, no puedo elegir. Pero tuviste que elegir por alguien y ese criterio por el cual elegiste es el correcto. Hay libros más importantes. ¿Cómo se determina la importancia de un libro? Es de acuerdo a cómo revela a Jesús. Y por eso los evangelios son los libros más importantes, a mi criterio, de toda la Biblia. Y es a través de ellos que tenemos que analizar toda la Biblia. Yo pienso igual, sí. Hace poco un amigo que lo quiero mucho y él a mí también, viendo mis videos, me decía eso, ¿verdad? De que toda la Biblia es igual, pero yo le decía, para mí, donde está la vida, reflejada la vida de Jesús, es lo más importante porque él es la revelación máxima. Hay varios textos en la Biblia que dice que él es revelación uno a uno del Padre y ahí no hay mezcla humana. Ahí podemos ver la divinidad completa. Entonces, sí, viéndolo desde esa perspectiva, se ve totalmente diferente todo. Es como leer la Biblia con nuevos lentes. Y claro, toda la Biblia nos habla de Dios. El mismo Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Pero ese es el punto. Y lo que tenemos que entender es lo que hizo, qué fue lo que hizo el pecado. El pecado no es que simplemente trajo la muerte. El pecado, la raíz del pecado es que se nos cambió el concepto de Dios. Eso es lo que provocó el pecado. No es tanto que Adán y Eva tuvieron miedo, que Adán y Eva, porque siempre hablamos de esas cosas, que se echaron la culpa. Todo eso fue consecuencia de que la imagen de Dios en la mente del hombre fue cambiada. Satanás lo que hizo fue nublar la imagen de Dios en él. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen de Dios nublada, que la tenemos tergiversada, entonces tenemos una religión tergiversada. El propósito de la venida de Jesús fue aclarar la imagen de Dios. Entonces, por eso nosotros no podemos pretender que en el Antiguo Testamento la gente tenga la misma imagen de Dios que en el Nuevo Testamento, porque si no, Jesús no hubiera necesitado venir, pero tuvo que venir porque los profetas del Antiguo Testamento no tenían claro quién era Dios tampoco. O sea, no es que también una de las cosas que es importante en estos conceptos es que también nosotros tenemos que reinterpretar lo que significa inspiración de la Biblia, porque inspiración de la Biblia, a mí por lo menos cuando aprendí era como que el Dios inspiraba al profeta y el profeta se transformaba en un ser infalible cuando está inspirado.
Y no es así, no es así. El Espíritu Santo, como respeta la libertad, no quita las limitaciones naturales del ser humano cuando el ser humano está escribiendo inspirado. Entonces la pregunta es, ¿toda la Biblia es inspirada? Sí, toda la Biblia es inspirada, pero eso no quiere decir que porque sea inspirada, el profeta no pueda cometer errores. Por ejemplo, vamos al caso de Jefté. Jefté estaba lleno del Espíritu Santo, dice que estaba haciendo una guerra y lleno del Espíritu Santo le hizo una promesa a Dios y dijo, yo voy a sacrificar a la primera persona que salga a saludarme cuando vuelva de la guerra, en agradecimiento a ti. Dios no le pidió eso a Jefté, pero de acuerdo al concepto que él tenía de los dioses de esa época, se lo aplicó a Dios y él hizo algo con el Dios que verdadero, hizo algo que estaba acostumbrado a ver en las culturas paganas, hacer un sacrificio humano para dar agradecimiento a Dios. Eso está inspirado que esté escrito en la Biblia, para que nosotros entendamos que incluso las personas llenas del Espíritu Santo cometen errores también. Exacto. Y por eso Dios puso el filtro de Jesús para que nosotros empezamos a darnos cuenta qué es lo que es Dios en la Biblia y qué son las percepciones humanas, que son percepciones humanas que están limitadas por el efecto del pecado. Es que justamente es una pregunta que hacen muchos. Entonces, ¿cómo identifico, sobre todo en el Antiguo Testamento, qué es humano, qué es divino? Por el filtro, Jesús. Hay ejemplos muy exagerados, pero hay un salmo, se me olvidó qué salmo es, pero el escritor de ese salmo dice que se van a alegrar cuando sobre una roca estrellen los bebés de los enemigos. De los babilonios. De los babilonios. Cuando yo veo que Jesús dice que hay que amar a los enemigos, entonces yo digo, ok, no creo que Dios se alegre cuando yo le haga daño a mi prójimo. Entonces, este era un deseo del profeta, que él odiaba seguramente a los babilonios, les hicieron mucho daño a ellos, y él dijo, es que yo creo que si el momento que tomemos venganza, Dios también se va a alegrar, pero era lo que él creía, pero Dios no se estaba alegrando, o no se iba a alegrar si ellos hacían eso. Y el profeta dice, bienaventurado el que estrelle la cabeza de tus hijos contra la roca. O sea, que él pensaba que él iba a ser feliz en la venganza. Y después Jesús dice, no, en la venganza, y nosotros sabemos bien que en la venganza, eso lo sabemos, no necesitamos leerlo en ningún lado, que el que se venga no es feliz, no es feliz. Pero el profeta en ese momento pensaba que así era, la felicidad estaba en la venganza, y no es así. Sí, exactamente. Bien, entonces pasamos a otro punto en la iglesia orgánica. ¿Qué hay que hacer o qué hay que ser para pertenecer a la iglesia orgánica? Muy bien, o sea, ¿vos me estás hablando como individuo o cómo transformar una iglesia? Como individuo, como en instituciones normales, denominaciones cristianas, hay diferentes organigramas, pero uno sería, la persona tiene interés, esta persona tiene que tomar estudios bíblicos, que eso significa, esta persona tiene que creer lo que yo creo, lo que mi institución cree. Esa persona tiene después que mostrar cambios externos, dejar de. Luego, cuando esta persona ya cree lo que yo creo, dio señales de cambios externos, sobre todo porque los internos no les ponen mucha atención. Entonces puede bautizarse y entonces ya pertenece a Cristo, pertenece a nosotros, y se pregunta muchas veces en algunas instituciones cuánto le dan la bienvenida a este hermano que ahora pertenece a nosotros. ¿Funciona así en la iglesia orgánica? No, la iglesia orgánica sí y no. Hay dos factores que hay que aclarar. Uno es, toda persona que se entrega a Cristo pasa a ser parte de la iglesia orgánica. Y a pesar de que no entendió todo de Cristo, a pesar incluso que todavía no conectó a Cristo con el Padre, quizás todavía no lo conectó, pero si se entrega a Cristo pasa a ser parte de la iglesia orgánica, que eso fue lo que dijo Jesús. Después la membresía en una denominación es necesaria si la persona se siente impelida a hacerlo, y entonces nosotros somos los que votamos si la persona quiere ser parte de mi iglesia. Por ejemplo, una cosa que no está muy clara también, a veces, por ejemplo, yo he bautizado personas, y esto es medio administrativo también, ¿no? Pero he bautizado a personas y vienen los miembros de iglesia y me dicen, pero pastor, esa persona no pasó por la junta de iglesia para ver si la bautizamos o no. Y yo les digo, pero es que yo no
no tengo que pasar a nadie por junta para si se bautiza o no. Por junta se pasa si es que quieren ustedes aceptarlo como miembro de su iglesia. Pero cuando una persona pide bautismo, para eso somos ordenados los pastores, para que nosotros tengamos el criterio de determinar quién bautizamos y quién no bautizamos. A mí me parece que toda persona que me pide bautismo porque quiere entregarse a Cristo, no le puedo negar el bautismo. Y aún a mí, bueno, en lo personal, disculpa, en lo personal me hace un poquito de ruido que también nosotros como iglesia decidamos quién quiere ser, quién quiere pertenecer, o sea, si esta persona puede o no puede pertenecer. No sé, en lo personal me hace un poquito a mí de ruido ahí. Lo que pasa es que si es una iglesia movimiento, ninguna va a negar eso. Eso a mí me ayuda a saber en qué lugar tomar el termómetro de la iglesia. Cuando en las iglesias empiezan a decir, no, por ejemplo, una vez en una iglesia mía había una persona, no querían aceptar a una persona de miembro de iglesia porque tenía aretes, la esposa del que venía, tenía aretes. Entonces digo, pero ¿por qué no la van a aceptar? No, porque ella usa aretes. Y entonces si viene a nuestra iglesia, está bien, decían, la aceptamos, pero la vamos a considerar adventista de segunda categoría. Ok. Tenemos criterios realmente, bueno, al final, eso a mí todo me dio la oportunidad, porque entonces le dije, miren, acá tenemos que estudiar esto, y tenemos que estudiar a la luz de la Biblia. Entonces hicimos un alto, y cada situación de esas a mí me daba la oportunidad de introducir a la iglesia en los principios. Hay una cuestión de orden administrativo, institucional, que en este momento se necesita. Yo no sé si se va a necesitar siempre, pero en este momento se necesita. Y entonces por eso se pide que, pero si es una iglesia que ya está entregada a Cristo, que Cristo es el centro, ninguna va a decir no va a ser miembro. Sí. Pero ¿quién es parte de la iglesia orgánica? Todo aquel que se entregó a Cristo, es parte de la iglesia orgánica. Exacto. Yo lo veo así en el ejemplo de, bueno, hay varios ejemplos, pero por ejemplo, Mateo. Él sentía ya una atracción por Jesús y cuando Jesús vio ese deseo que él tenía, lo llamó, dejó todo, pero la iglesia orgánica creo que da eso, da confianza, da amor. Recibe. Ajá, y relación. Y de ahí viene, Jesús no le dijo a Mateo, bueno, tienes que creer como yo creo, tienes que tener ciertos cambios externos primero, dejar de usar aritos, por ejemplo, o si no le dio su amor, su confianza a una persona que la sociedad no confiaba para nada en él, era un ladrón, era un enemigo del pueblo, pero él le dio esa confianza, ese amor, y de ahí vemos que Jesús, sin exigírselo a Pedro, a Mateo, llegó a creer como Jesús creía, llegó a amar como Jesús amaba, y llegó a ser la persona que Jesús quería que fuera. Pero eso es diferente, el darle confianza a alguien en vez de exigirle a alguien. Con exigencia yo puedo lograr que la persona crea como yo creo, que vista como yo he visto, que coma como yo como, pero no va a haber ese cambio. Y con confianza, creo que el principio es diferente. Es que el amor es lo único que transforma, la obligación no transforma a nadie, y por eso los gobiernos tienen que usar la obligación para que se cumplan las leyes. Pero eso no puede usarse en una iglesia. O sea, en una iglesia es una aberración usar la obligación. Yo le llamo el control. Por ejemplo, una de las características de la iglesia orgánica es que no existe el control en la iglesia orgánica. No hay control. El control es una herramienta satánica para lograr objetivos buenos. O sea, termina siendo autoritarismo. En la iglesia orgánica hay autoridad, no hay autoritarismo. Y con autoridad se logra fidelidad verdadera. Con autoritarismo se logra obediencia externa, pero rebelión interna. Exacto. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el Sinaí. En el Sinaí Dios proclama la ley del Sinaí, y entonces todos dicen, nosotros obedeceremos esto. Hacen una promesa que Dios no le pidió. O sea, Dios les pide, sí, muchas veces Dios nos pide que hagamos algo para que reconozcamos nuestra incapacidad de hacerlo. Entonces, ellos dijeron, no, nosotros lo haremos. A los 40 días, después de ver la ley, después de ver la obligación, estaban pisoteando todo.
Porque eso es lo que provoca la obligación provoca rebeldía, y eso lo dice en Romanos 7, Pablo lo dice, yo antes sin la ley vivía y no tenía ningún problema, llegó la ley y el pecado revivió en mí y yo morí, y dice, y lo que era bueno se transformó en algo malo para mí, porque la ley revive nuestra rebeldía, la obligación revive nuestra rebeldía, y por eso el amor es lo único que transforma, no son las leyes lo que transforma, es el amor. Y por eso Jesús vino a mostrar amor, no vino a mostrar otra cosa. Amor vino a mostrar. Exacto. Pero no es muy difícil creer en el amor, creer que solo que con amor se puede lograr. Y muchas veces caemos como Abraham, que hay que ayudar un poquito con manipulación, con presión, etcétera. Sí, cuando yo digo, soy terminante, que soy muy radical, cuando digo en la iglesia de Dios no debe haber control, y el control es satánico, la gente muchas veces, si estoy dando charla, levanta la mano y dice, no, pero pastor, un poco de control es necesario, porque si no, cualquiera, no, es que ni un poco de control, y por eso es un proyecto de fe la iglesia, no es un proyecto gubernamental, no es un reino humano, no, es un proyecto de fe de que creemos que Dios tiene poder para hacer las cosas que Él promete hacer. Cuando nosotros pensamos que en nuestro, y ahí viene, nuestro concepto de salvación termina repercutiendo en cómo nosotros vemos a la iglesia. Entonces, cuando yo pienso que yo puedo agregarle obras a mi salvación y que tengo que hacer obras, y entonces que todos tienen que hacer obras también, eso lo transmito también en la iglesia, o sea, porque yo cuando digo yo tengo que hacer obras para que Dios me bendiga, entonces de alguna manera mis obras controlan a Dios, o sea, yo cambio a Dios por medio de mis obras. Entonces ese concepto lo transmitimos a la iglesia también, y pensamos que en la iglesia también, o sea, nosotros podemos controlar, porque en la salvación nosotros estamos controlando a Dios. Entonces, parece muy sutil esto, pero tiene toda una repercusión en todo lo que hacemos. Nuestro concepto de Dios y nuestro concepto de salvación tiene una repercusión en todo lo que nosotros hacemos y vemos, o sea, en nuestra cosmovisión general, ¿no? Exactamente, así lo pienso también. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo se identifican a las personas de una iglesia orgánica? ¿Por su espíritu o por sus doctrinas? Bueno, ya dijimos algo de eso, pero sin duda es el espíritu lo que identifica a una persona de la iglesia orgánica. Las doctrinas justamente tienen que ver con el control. Cuando nosotros identificamos una iglesia por sus doctrinas, todo credo es un esfuerzo por controlar, o sea, por controlar el pensamiento del otro. Y eso nosotros lo vemos bien. Cuando se corrompe la iglesia apostólica, ustedes no van a ver nunca en la iglesia apostólica hay un concilio, solamente un concilio para determinar, para poner límite al control que querían ejercer los judaizantes. Sin embargo, cuando se corrompe la iglesia después en el siglo III y IV, vemos que empiezan todos los concilios para definir doctrina abstracta y vemos que entonces cuando se tomaba una decisión, el que no pensaba de acuerdo a la doctrina que se había votado era perseguido y era considerado hereje y era incluso hasta a veces se los mataba. Entonces, todo esfuerzo de identificar a una iglesia por sus doctrinas es un esfuerzo, ahí vemos una iglesia que está tratando de controlar. Y yo sé que esto no gusta, ojo, esto no es que todas las iglesias que tienen credo, sino todas las iglesias que tienen credo o algo que se le parezca a un credo. Porque a veces nosotros tenemos eufemismo para decir esto no es un credo, pero el que no piensa así está mal, no puede ser parte. Pero entonces, el movimiento adventista cuando nace, justamente nace con este principio orgánico, o sea, nace diciendo nosotros no vamos a tener ni un credo ni nada que se le parezca nunca, porque el día que pongamos un credo o algo que se le parezca, nos vamos a transformar en las iglesias de las cuales estamos saliendo. El adventismo fue un movimiento, no fue una denominación, un movimiento con un espíritu. ¿Cuál era el espíritu? El espíritu era, en ese caso fue un propósito que fue preparar camino para la venida de Cristo, por eso nace, pero después ese propósito se truncó cuando vino la revelación de Cristo y la iglesia se divide y un sector mayoritario de la iglesia no quiso aceptar la revelación de Cristo. Y eso, a mi criterio, fue uno de los pasos para la institucionalización de la iglesia. Pero el espíritu del adventismo sigue tan vivo todavía como ahora, o sea, como antes, perdón, y el espíritu es lo que identifica y no son las doctrinas lo que identifican. Y especialmente el propósito es lo que hace una denominación, una denominación especial.
no es el hecho que yo diga, mi iglesia es el remanente y entonces por eso soy el remanente o algo por el estilo, no, yo puedo declarar cualquier cosa y mis declaraciones no hacen a la realidad, sino que hay un propósito por el cual Dios levanta a un movimiento final. Y mientras ese propósito esté, Dios se va a encargar de darnos todo lo otro. Exacto. De hecho, estaba buscando la cita aquí, pero la tengo solo en alemán. Pero creo que el que tú mencionaste se llama John L. John Eh, Lowell. exacto, sí. Él dijo eso, era el primer paso, parafraseándolo aquí, no lo puedo traducir literal, para la apostasía es primero poner un dogma o un dogma, Creo. sería, un credo, ajá. De ahí decirle a todos que tienen que creer eso, luego juzgar a las personas si son discípulos o no en base a eso, si creen o no creen. Luego dar privilegios a las personas, depende si creen o no creen eso. Y el último paso es perseguir a los que no creen como yo Bueno, establecí, digamos, como sí, institución. Wilber, mira, cuando yo descubrí esa cita, o sea, esa cita, John Lowell lo dijo el día que se fundó la Iglesia Adventista como denominación. Mm, Yo me emocioné porque dije, buenísimo. o sea, ese fue el genio del adventismo. O sea, el control no existe. O sea, Mm, el control, no, viene todos con un propósito. El que quiere ser parte es el que quiere preparar camino para la venida de Cristo. Y en diálogo vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios tiene para con nosotros y cada uno voluntariamente va a ser guiado por el Espíritu para que el Espíritu nos una. sí, No son, eso es maravilloso, ese tremendo, tremendo. principio. Y por eso desde que yo descubrí esto, yo, bueno, tuve la oportunidad, y con esto no quiero decir que, pero tuve la oportunidad de hacer un doctorado sencillo. Y cuando hice el doctorado, tenía dos alternativas para hacer. Una es hacerlo algo que yo ya estaba acostumbrado a dar charlas y eso, que yo soy músico, entonces siempre había dado charlas de adoración y todo lo demás, entonces iba a hacer una disertación sobre la adoración. Pero leí un artículo que decía, cuando hagas tu doctorado y hagas tu disertación, hazla en aquello que te quema por adentro. Y a mí Mm, lo que me quemaba era la institucionalidad de las denominaciones cristianas. O sea, un montón de cosas que no me hacían, no se alineaban con el espíritu de Cristo. Y mm, bueno, comencé a hacer sobre eso y realmente fue la gran bendición de mi vida eso. Y le agradezco a Dios porque y entonces cuando descubría estas cosas en la historia de la iglesia adventista, terminé siendo más adventista que nunca. O sea, y ahora yo esto lo comparto mucho con los jóvenes, y los jóvenes esto lo agarran como, los sí. jóvenes quieren adventismo, pero no el Mm, adventismo de 1945 en adelante, quieren el espíritu del adventismo movimiento, que fue un mm, espíritu libre, un espíritu lejos del control, un espíritu donde Jesús era el centro y donde el Espíritu Santo era el que mm. guiaba a través de principios. Sí, y ahora que definiste eso, cómo se identifica que es por su espíritu y no por sus doctrinas. En algunos videos de mi canal yo he dicho de que aquí por ser un país cosmopolita hay muchas religiones, pues mezquitas, sinagogas, templos hindúes. Entonces hay una reunión que se hace aquí trimestral donde nos reunimos todos ellos a tener diálogo. Muy interesante. Mucha gente me ha escrito y porque yo he dicho también de que he encontrado, yo veo que las personas tienen a Dios. En cada religión hay extremistas para los dos lados, pero hay gente sincera también. Y el principio del amor, el del fruto del espíritu, lo he encontrado en muchos de ellos. Eh, pero también he recibido muchas críticas de que estoy haciendo ecumenismo. Y un día yo escuché un sermón tuyo de que tú hablas y eso me gustaría que lo explicaras acá. Porque cuando lo dijiste, dije, ah, ok, eso es lo que estoy haciendo, porque mi intención nunca era el otro tipo de comunismo. Bueno, voy a decir la frase. Tú dijiste que hay comunismo institucional Uh-huh. y ecumenismo Bíblico, dije. bíblico. Uh-huh. Ujú. Eh, ¿Podrías explicar las diferencias? Sí, yo ahora aclararía, hay ecumenismo institucional y ecumenismo bíblico cristocéntrico. Mm, Entonces, el ecumenismo institucional es aquel que dice, estemos todos unidos, pero hagamos ciertos reglamentos comunes y sigamos a cierta institución que nos nuclee. mm, Al final tiene
en ese ecumenismo hay control. Por más tolerante que sea, hay control. El control se centra en una institución. Entonces no estoy de acuerdo con ese ecumenismo, pero sí estoy de acuerdo con el ecumenismo bíblico, cristocéntrico, donde no importa qué denominación tengas, lo importante es que estés entregado a Cristo y que quieras seguir, de acuerdo a la narrativa de la Biblia, quieras seguir descubriendo a Cristo. Entonces ese ecumenismo yo creo, y creo que el adventismo es un ecumenismo bíblico. Es más, yo he conocido otras denominaciones que son ecumenistas bíblicas también. O sea, no somos, por supuesto, esta manera de pensar es minoritaria, pero hay otras denominaciones también que tienen claro de no hacer credos, de no... y eso no quiere decir que no tengamos doctrinas, no estamos pisoteando las doctrinas. Lo que estamos diciendo es que no tenemos que tener un credo oficial que diga esto hay que creer, sino lo que estamos queriendo decir es que hay un principio. Nosotros creemos en la Biblia va a ser la fuente de todas nuestras creencias, pero de ahí no avanzamos más. Y Cristo como el filtro para leer la Biblia. Entonces de ahí ya no avanzamos más para decir hay que llegar a esta conclusión o hay que llegar a la otra. Si aceptamos ese principio, hay principios que nos unen y eso sí yo creo que hay que aceptar. Pero no es por obligación tampoco. Y entonces esos principios nos unen y esos principios nos llevan a una mayor verdad. Y siempre, como vos decías, en el amor. O sea, yo no puedo odiar a alguien que piensa diferente. Yo no me voy a unir a alguien que tiene principios diferentes. Pero sí voy a amar y me voy a relacionar con alguien que tiene principios diferentes. Y voy a tratar de demostrarle quién es Jesús, no a través de lo que diga, sino a través de mi vida. Exacto. Sí, a mí me pasó eso en especial con los musulmanes, porque, bueno, en Latinoamérica, o no sé, voy a hablar de mi país, la imagen que se tiene es que son terroristas. Entonces, al estar acá hablando, por ejemplo, ellos hablaban principios de vida. De hecho, ellos tienen a Isa como un gran profeta, uno de los mayores profetas, que es Jesús en el Corán. Entonces, ellos dicen, tú pudiste pasar, ellos hacen varias oraciones al día, orar todas esas oraciones al día, pero si cuando te vas a acostar, vas a tu cama sabiendo que tu vecino se acostó con hambre, de nada te sirvieron las oraciones durante el día. Ese principio para mí es cristocéntrico. Sí, Jesús enseñó eso. O por ejemplo, la violencia. Yo le pregunté porque tú puedes preguntar a cualquier religión ahí abiertamente que tal vez esos clichés que se tienen. Y le dije, ¿cómo manejan el tema de la violencia? ¿Es necesaria la violencia para resolver algo? Y el año pasado creo que hubo un problema porque Charlie Hebdo, una revista francesa de sátira, dibujó al profeta Mahoma y eso es un pecado grandísimo para él, lo dibujó. Y en muchos países musulmanes y de hecho en Francia fueron y atacaron. Y yo le pregunté, ¿es justificado eso? Y él dijo, la revista esa es libre de hacer lo que quiera, tiene su libertad, aunque él dijo, como musulmán creyente, eso me ofendió a mí porque es mi profeta, pero nunca justifica que yo vaya a agredir a esa persona, ni que yo vaya a hablar mal de él, ni que tenga pensamientos de odio y rencor contra él. Eso para mí es lo que dijo Jesús, ama a tus enemigos. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, o lo que tú decías, ese ecumenismo bíblico cristocéntrico. Hay principios que nos unen. Sí, y hay personas que creen en Dios sin saber que creen en Él. O sea, por ejemplo, vos me decías recién que había un libro de unos ateos que escribían y que describían ciertas realidades que están descritas en la Biblia. ¿Qué hacen estos ateos que teóricamente no creen? Estos ateos estudian la realidad. Y de acuerdo, y eso es ¿qué es la realidad? La realidad es la ley de Dios. Los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Los 10 mandamientos es una fórmula de la ley de Dios. Es como H2O, que describe lo que es la fórmula del agua, pero H2O no es el agua, no es el agua, sino que es la fórmula del agua. Los 10 mandamientos son la fórmula que establece los límites de la realidad de Dios. Entonces hay personas que esa realidad la descubren, pero esas personas, y esa es la realidad que vivió Jesús, pero esas personas tienen un rechazo contra el Jesús que nosotros enseñamos tergiversado, que enseñamos en las instituciones cristianas, y entonces por eso se proclaman ateos. Pero uno lee los libros de ellos y describen la realidad de Jesús mejor que la describimos nosotros. Entonces ellos creen en Dios sin saberlo. Exacto. Porque están describiendo la realidad de Dios
nada más que no lo personifican a Dios. Y la tarea de personificar a Dios depende mucho de nosotros los cristianos, porque la personificación de Dios es Cristo, pero si nosotros predicamos un Cristo tergiversado, un Dios tergiversado, ellos están más seguros en ese descubrimiento que están haciendo que en conectarse con nosotros, que le estamos dando una desvirtuación de lo que es Dios. Y por Exacto. eso no todo el que es ateo, y no todo el que dice creer, cree. Sí, exacto. Buena frase. Bien, una pregunta que se hace mucho es, en la iglesia orgánica, ¿se separa de una organización religiosa o se construye dentro de ella? No, la iglesia orgánica no se separa de una religión, de una organización religiosa, pero no se limita por una organización religiosa. Y lo voy a poner con los apóstoles. Los apóstoles fueron un movimiento orgánico que nació dentro del judaísmo institucional. Y el objetivo era reformar el judaísmo institucional. Los apóstoles no quisieron destruir el judaísmo, es más, siguieron yendo al templo, siguieron participando de todo, pero no dejaron que el judaísmo institucional les dicte su misión. Y por eso se reunían en las casas, y cuando venían el Sanedrín, que lo llamaban a Pedro y Juan, y les decían, ustedes no tienen que predicar, y lo mandaban a la cárcel, y entonces después iba un ángel, lo sacaba a Pedro de la cárcel y dice, ve al templo a predicar. O sea, entonces, la religión institucional no tiene la autoridad de limitar la misión de nadie. Y Exacto. entonces, cuando la religión institucional quiere limitar la misión de alguien, está tomando un atributo que no le corresponde, y muchas veces no es que los apóstoles no dejaron nunca de ser judíos, sino que los judíos dejaron de considerarlos a ellos judíos. Fue lo mismo que pasó en la Reforma acá con Lutero, Lutero, exacto. con Lutero, que nunca fue su idea formar una nueva institución, una nueva iglesia. Era reformar la católica, pero la persecución fue tanta que no le dieron opción a eso. Y justo como dijiste, ya no dejaron de considerarlo como un católico, ya el que protesta, el protestante, y bueno, ya de ahí salió todo lo Ahora, que también conocemos. no hay un principio espiritual para decir que yo no tengo que dejar una denominación. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una denominación, y eso es lo que tenemos que entender. La Mm, iglesia es un conjunto de principios a los cuales somos parte, es el cuerpo de Cristo, en los cuales forman parte todos aquellos que aceptaron a Cristo. mm, Y a veces una denominación deja de, o sea, no permite que yo siga mi conciencia con Cristo. Entonces, yo cuando dejo una denominación no estoy dejando la iglesia. Muchas veces la tengo que dejar para poder seguir siendo parte de la iglesia, porque muchas veces las denominaciones no dejan. Ahora alguien puede preguntar, ¿está mal ser parte de una denominación? No, no está mal ser parte de una denominación, para nada. mm, Pero lo malo es cuando nosotros dejamos que una denominación nos dicte cuál es nuestra misión, o que trate de impedir nuestra misión. Entonces ahí llega un momento que es necesario tomar una decisión. mm. Y por eso hay una iglesia verdadera, pero esa iglesia no tiene nombre. Exacto. Sí, tiene nombre, es Jesús, o sea, Mm, son todos los seguidores de Jesús. Entonces cada uno, con lo que Jesús le dicta, tiene que estar en la denominación que le permite desarrollar los principios de Jesús de una manera más clara. Cuando una denominación ya se pone traba a eso, entonces quizás es el momento de empezar a pensar en algo diferente, pero nunca vamos a dejar la iglesia, porque si dejamos la iglesia verdadera, estamos dejando a Cristo. sí. Y ya que tocaste ese tema, ¿qué consejo le darías? Y esta sería la última pregunta. A esas personas que quieren hacer iglesia orgánica en su denominación, pero no es posible, tal vez son perseguidos, se les limita, se les prohíbe hablar, opinar, eh, pero ellos aman a sus hermanos ahí, ellos aman su denominación.
Ujú. pero sufren a la vez. Entonces, Sí. ¿qué consejo les darías? Bueno, hay dos cosas. Dos cosas. Una cuestión es a nivel líderes y otra cosa a nivel individual, digamos, de un miembro de iglesia. Mm, Y voy a empezar por la parte de líderes. Supónganse que yo soy un líder que quiero transformar una iglesia mecánica o corporativa institucional en una iglesia orgánica. No hay iglesia orgánica pura, no hay. mm. O sea, mientras estemos en este mundo, Estas no va a personas ser, van... Mm, o sea, no hay iglesia orgánica pura. Pero sí, yo puedo estar en este mundo transitando hacia los principios orgánicos o estar mecanizándome cada vez más. Entonces la iglesia corporativamente que desea hacer un movimiento tiene que entrar en los principios orgánicos, que es un proceso, y empezar un camino orgánico. No puede haber una reforma que de un día todo se cambie, sino mm. que es paulatino en la medida que vamos avanzando en el camino. Entonces, no hay una iglesia ideal, hay un camino hacia el ideal y lo importante es que empecemos a transitar por ese camino. Por ejemplo, yo como pastor de iglesia, generalmente el primer año que llego a una iglesia le transmito el concepto orgánico y el concepto mecánico y analizamos eso y después tomo un voto de junta para ver si estamos dispuestos a avanzar en el proceso orgánico. Y entonces, si se convence la iglesia, entonces avanzamos en eso y si no se convence, quizás es el momento que yo tenga que pedir traslado porque yo voy a trabajar en esos principios orgánicos. Mm, Gracias a Dios, las dos iglesias que estuve últimamente, que he puesto en práctica estos principios, las dos iglesias votaron eso y estamos avanzando hacia eso, nada más que hay resistencia de gente que no le gusta. Hay gente que todos cuando uno presenta y dice, vamos a hacer una iglesia orgánica, todos dicen, sí, seamos movimiento y eso, pero cuando hay que empezar a aplicar los principios en las cosas cotidianas y en lo que en el día a día, por ejemplo, de repartir poder, en la iglesia orgánica el poder no está concentrado en unos pocos, sino que se reparte a todos. Y hay mm, gente que está acostumbrado a la iglesia institucional que no le gusta repartir el poder, porque en la iglesia institucional el poder se retiene y lo tienen unos pocos, lo tienen solamente los que saben o los que creen que saben. Entonces esas cosas producen resistencia. Pero gracias a Dios, los principios de Dios siempre son más poderosos que los principios de Satanás. Entonces, siempre que haya, como dijo Jesús, cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, o sea, ahí estaré yo, y las puertas del infierno no tienen poder contra eso. Si hay 3 personas que están de acuerdo en estos principios, la mm. reforma comienza y comienza segura. Nada más que va a haber resistencia, va a haber persecución, y por eso cuando hay resistencia en un proceso de cambio, nosotros no nos podemos desanimar porque eso fue lo que dijo Cristo que nos iba a pasar. O sea, no estamos viviendo nada nuevo. Jesús dijo que todo el que quiera ser piadoso como Él padecerá persecución. Lo dijo Pablo, pero en mensaje de Jesús. Jesús dijo, Mm, bienaventurados los que sean perseguidos por mi causa. Entonces, sí. nosotros estamos recibiendo confirmación cuando somos perseguidos. Y Mm. nosotros no podemos devolver la persecución con persecución. O sea, porque entonces no estamos siendo orgánicos. O sea, nosotros Eso tenemos que sería el recibir, mismo principio del otro claro, lado. Mm, claro, entonces la persecución se recibe con fidelidad. O sea, la persecución nos tiene que llevar a ser más fieles, a ser más, si podríamos decir, a ser más caprichosos con los principios de Jesús todavía. Y eso mm, transforma. Entonces, ¿qué hace un individuo? Un individuo que quiere hacer una iglesia orgánica, pero que no se aprecia. Recuerden que todos estos principios nuevos, por la gente, o sea, generan resistencia incluso de la gente sincera. mm, Entonces, tenemos que perseverar y en esa resistencia, yo esto sí lo considero que es así, la resistencia que nosotros recibimos cuando estamos queriendo seguir principios correctos es algo que Dios permite para nuestra santificación. Son oportunidades que Dios nos muestra para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo de una manera más clara. Entonces no está fuera del plan de Dios que nosotros digamos, vamos a hacer una iglesia orgánica y que todo el mundo diga, sí, amén. amén. Sí. Porque Mm, justamente la iglesia orgánica se basa en reflejar el Espíritu de Cristo. Entonces, para reflejar el Espíritu de Cristo tengo que tener oportunidades para reflejarlo. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Es la persecución. mm. Y eso lo Que, entendía muy bien. ¿Cómo? es que el mismo Jesús lo vivió. Para mí, iglesia orgánica son los principios del reino. Cuando él vino Exacto. a mostrar, a vivir los principios del reino,
la misma iglesia, por decirlo así, los mismos religiosos fueron los que lo persiguieron y lo Y, mataron. y Jesús nunca se puso en contra de la institución, Jesús predicaba la verdad, y la verdad, la institución decidía si le gustaba lo que Jesús predicaba o no, pero como no le gustaba lo que Jesús predicaba, entonces la institución se ponía en contra. Mm. Este, hay casos, no sé, yo no sé, o sea, si hay casos en la Biblia donde podemos decir que la institución general se reformó, pero sí podemos ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, que sacerdotes y todos se convertían y dice que se hacían discípulos. Mm. Entonces, el movimiento apostólico fue un movimiento reformador dentro de la institución judía y fue terminado siendo el judaísmo verdadero, porque después decía a los judíos, cuando escribían las cartas, ellos se mencionaban como los judíos, o sea, se autonominaban como los judíos, los apóstoles. Entonces, fueron 12 judíos los que aceptaron a Jesús. Fueron judíos los que lo rechazaron, pero fueron 12 judíos los que lo aceptaron. Entonces, la religión verdadera se contagia, no se impone. Entonces, ¿me tengo que ir de una iglesia o no me tengo que ir porque me persiguen? Cada eso tendrá que decirle el Espíritu Santo a cada uno. Pero donde haya gente sincera, yo creo que hay misión todavía. Y en esa gente sincera tenemos que seguir buscando gente sincera porque a eso Dios nos ha llamado. Esa gente sincera muchas veces son fariseos como Wilber lo fue, como yo lo fui y todavía lo seguimos siendo cuando no estamos llenos del Espíritu. Y entonces tenemos que ser compasivos con esa gente porque Dios fue compasivo con nosotros y nos llamó en pecado. Y tuvo tolerancia incluso con el desarrollo, con nuestra falta de entendimiento. Yo por lo menos Dios tuvo mucha paciencia conmigo porque yo se ve que tengo un corazón más duro y entonces yo puedo contar muchos años de peregrinaje. No es que decir, en un año yo fui diferente, no, Dios me tuvo que agarrar con accidentes, no, o sea, tuvo que permitir accidentes en mi vida, tuvo que permitir crisis en mi vida para que yo llegue hoy a lo que soy. Pero todavía no soy lo que debo ser, o sea, tengo que seguir creciendo en esa revelación y tengo que seguir siendo compasivo con aquellos todavía que no han recibido esa revelación y Dios nos ha puesto a nosotros como instrumentos para que ellos puedan conocerlo. Muchísimas gracias. Aquí podríamos hablar horas y horas de la iglesia orgánica porque es un tema, es Dios mismo y Dios no tiene fin. Ahí escribiste un libro muy interesante que se llama Discípulos, que lo recomiendo mucho. Voy a dejar el link aquí por si alguien lo quiere leer. Está disponible bueno, yo lo compré en Kindle, pero está ahora está en pasta. Papel, está en pasta, sí. También, ok. Ajá. Lo recomiendo. Y ya que estábamos hablando de la iglesia orgánica, perdóname, nunca hago propaganda de las cosas que escribí, pero si a alguien le interesa, yo escribí 2 libros sobre el Apocalipsis, uno sobre la primera profecía del Apocalipsis y otro sobre la segunda. Uno lo escribí hace 10 años y el otro hace unos 8 o 7 años. Y el segundo, que habla de la segunda profecía del Apocalipsis, hago un análisis de lo que es movimiento y lo que es una organización mecanicista. Que si a alguien le interesa profundizar un poquito, no es que es un poquito más sobre eso. Justamente ese libro lo estoy por sacar ahora dentro de poquito en Amazon, se llama Zarandeo. Okay. Zarandeo. Y entonces ahí hablo bastante sobre eso. Ok. Sí, me pasa después todavía no está disponible en Amazon. El primer libro que se llama Las cosas que deben suceder pronto, sí, que es de Apocalipsis. Okay. Ahí hago un análisis del Apocalipsis basado en la justificación por la fe y en la persona de Jesús. Por supuesto, si lo hubiera escrito hoy a ese libro, sería mucho más explícito que lo fui hace 10 años cuando lo escribí. Posiblemente haga otra edición. Pero entonces el segundo libro es el que habla del concepto orgánico de iglesia, que ese todavía en estas semanas posiblemente lo pongan a más. Bueno, voy a poner los 2 que están disponibles aquí en la descripción, los links, y cuando salga el otro, pues cómo se puede agregar. Entonces, aquí van a estar disponibles también por si a alguien le interesa. Gracias que te quedaste viendo el video hasta acá. Espero que hayas tomado muchas ideas y hayas podido entender mejor el concepto de iglesia orgánica, si es algo que arde dentro de ti, y que puedas implementarlo en tu iglesia, ahí donde estás, empezando por ti mismo, en tu familia, en tu iglesia. Y que juntos hagamos iglesia orgánica, que seamos este movimiento. Joel, muchas gracias también por aceptar la invitación a esta entrevista, por tu tiempo y por esos conceptos maravillosos extraídos de la Biblia.
que el Señor te siga utilizando en esta tarea que te ha dado. Que te bendiga a ti, en tu ministerio, a tu familia, a tus hijos, y ahí seguimos en contacto. Gracias, Wilber. Un abrazo y un gusto poder haber estado contigo y con todos los que escuchan.